Manuel Gabeira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Vicente, por invitarme. 1000 días, por cierto, creo, ¿no? Como portavoz de Vox en Andalucía. Sí, 1000 días desde mayo de 2021 que el Comité Ejecutivo Nacional pues tuvo la deferencia conmigo de nombrarme portavoz. Era miembro de mesa y estuve hasta final de la legislatura compaginando ser miembro de la mesa de un parlamento con la portavocía, en este caso de mi grupo. Muchísimo trabajo, pero lo hice con mucho orgullo y con muchísima dedicación. Mucho trabajo. Y Vox pero me entiende usted, en esas primeras elecciones famosas, empezó en Andalucía su carrera hacia la política nacional. Sí. Bueno, el cambio en Andalucía, ese cambio que nosotros esperábamos tanto los andaluces, empezó en Andalucía en diciembre de 2018 con la irrupción de Vox en esas elecciones del 2 de diciembre. Esa circunstancia que se dio en esas elecciones que hicieron que el socialismo corrupto en Andalucía pues fuese desalojado de lo que es el Palacio de San Telmo, el Palacio del Gobierno de Andalucía, y se iniciaba esa fase que nosotros pretendíamos que fuera de un efectivo cambio en mi tierra. ¿Y cómo está Vox Andalucía y Vox España después de aquel 2018, en este 2024 que estamos empezando? Bueno, pues nosotros en Andalucía nos hemos consolidado, somos el tercer partido de Andalucía, después del Partido Popular y del Partido Socialista, dos partidos muy asentados, sobre todo el Partido Socialista. Estamos haciendo un buen trabajo, somos el grupo que más iniciativa presenta, un grupo que está haciendo la verdadera oposición al gobierno de Moreno Bonilla. El Partido Socialista en Andalucía está perdido, y creemos que ni siquiera se le va a poder esperar. Está sufriendo mucho las consecuencias de las políticas de Sánchez. El señor Espada, que es el presidente del grupo en el Parlamento de Andalucía, también es el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, y bueno, está sufriendo las consecuencias de las políticas de Sánchez. Y ahí pues la verdadera oposición al gobierno de Moreno pues la está ejercitando y ejecutando Vox. Quinto año de Juanma Moreno, sí. Vamos a entrar ahora. Sí. Haga balance de Juanma Moreno al frente de la Junta. A ver, al final, el cambio ha sido un cambio de cromos. Estaban los socialistas y ahora están los populares. Y la verdad es que no quiero ser injusto, pero para no ser injusto, uno lo único que tiene que hacer es ver los problemas que tenía Andalucía en el año 2018, cuando llega el señor Moreno, a los problemas que tiene Andalucía ahora. Y Vicente, son los mismos. La atención sanitaria, la educación, la dependencia, el empleo, la industria, el sector primario ahora mucho más agravado con estas políticas que vienen de Bruselas. Eso es lo que hay en Andalucía. Y es exactamente lo mismo que había en el año 2018, lo que hay ahora. Me dirán, pero bueno, la atención sanitaria, los presupuestos cada vez son más altos, sí, pero van acompañados de una mala gestión. Y el Partido Popular presume mucho de buena gestión en Andalucía, pero luego los datos son los que son, y la realidad es la que es. Entonces, en Andalucía hay listas de espera de más de 1 millón de personas, 1 millón de andaluces esperando una cita con el médico, con el especialista, para hacerse una rehabilitación, para una operación. 1 millón de andaluces. La educación igual. Cuando tú haces una valoración de la educación a nivel nacional, Andalucía siempre está en el vagón de cola. La dependencia, el empleo, los servicios sociales, los barrios más pobres de España están en Andalucía, las ciudades con menos salario están en Andalucía, el 80% de los municipios de Andalucía están en el escalón más bajo de renta. Esa es la realidad de Andalucía. O sea, ¿no ha habido un cambio real? No. Cambio real. Es que si hubiese un cambio real, yo muchas veces se lo digo al presidente Moreno en las sesiones de control, le pregunto, dígame usted un aspecto en el que vaya mejor el gobierno de Andalucía, uno solo. Y entramos a valorarlo. Me dice, no, somos líderes de autónomos. Y yo le digo, hablemos de los autónomos también. Hablemos de la creación de autónomos en Andalucía, de esos falsos asalariados, de esos autónomos que no llegan a final de mes, que no llegan ni siquiera al salario mínimo que está ahora en las noticias. Esa es la realidad. Pero falsean los datos, entonces. No es que se falseen los datos, sino que detrás del autónomo en Andalucía hay mucha trampa, hay mucho falso asalariado. Y nada más que hay que comprobarlo, y cuando hablas con ellos y te dicen, es que no llegamos a fin de mes, es que no llegamos al salario mínimo. Nosotros le hicimos una propuesta al señor Moreno, porque todos los gobiernos autonómicos dicen, empiezan con las cuotas cero, ¿no? Cuota cero, no pagamos ninguna cuota. Y al partir del segundo año yo le digo, el autónomo, da igual los años que lleven, que no lleguen al salario mínimo, que no paguen. Vamos a hacer una medida de verdad que fomente que el emprendimiento se consolide en Andalucía. Y te la rechazan. O sea, el milagro económico andaluz del que habla el PP, del que habla el señor Moreno Bonilla, o el ex consejero Juan Bravo, ¿no existe? Verás,
y me encanta que me hayas utilizado el nombre de Juan Bravo. Nosotros con Juan Bravo en la anterior legislatura teníamos una magnífica relación y le tenemos mucho aprecio personal a Juan Bravo, porque con Juan Bravo hicimos muchas reformas económicas en Andalucía. El gobierno que hay ahora en Andalucía, en este año este año y medio que lleva de gobierno, te habla de la revolución impositiva de baja presión fiscal que hay en Andalucía. Te pongo lo que ha sucedido en Andalucía relacionado con lo que es presión fiscal en el último año y medio, con este nuevo gobierno, con un gobierno donde Vox no tiene influencia. Con el señor Bravo teníamos reuniones hasta altas horas de la noche para negociar acuerdos presupuestarios que hiciesen mejor la vida de los andaluces. Le han bajado los presupuestos a los andaluces, lo que es el importe, y lo cuantificamos y siempre que tenemos oportunidad lo decimos, lo que es el importe de un bote de leche en polvo. 15, 16 euros. Esa es la reforma, el milagro fiscal para el 99,8% de los andaluces. El bote de leche en polvo. Al 0,2% le quitaron el impuesto de patrimonio, que está bien quitado, pero ahora lo han vuelto a traer, lo han vuelto a poner. O sea que no hay una revolución fiscal en el sentido de hemos quitado patrimonio, ustedes lo suprimieron y lo han vuelto a traer. El recibo del agua en Andalucía, y si quiere podemos hablar del tema de la sequía también. Ahora hablaremos. El gobierno de Andalucía le está grabando con un nuevo canon que ya había suprimido, pero que han vuelto a traer, el canon del agua, para hacer una serie de infraestructuras hídricas. Y el gobierno de Andalucía no ejecuta lo que tiene presupuestado para poder hacer las obras. O sea, no ejecutan lo que tienen presupuestado ellos en su presupuesto, pero le piden a los andaluces un esfuerzo más grande en lo que es la factura mensual. Eso es lo que está pasando en Andalucía y eso es lo que conviene decir, porque te hablan de revolución fiscal y no es verdad. Pero ha ganado el PP y Juanma Moreno en soberbia después de los últimos resultados. Le pregunto, en falta de diálogo, dice con Juan Bravo hablábamos, No, pero lo que ha sucedido es que en la anterior legislatura el Partido Popular, es verdad que al principio no tenía muy claro cuáles eran las mayorías, porque para traer y para poder aprobar algo en el Parlamento de Andalucía le hacía falta el apoyo externo de Vox, y si no, no lo negocia, no se sienta con nosotros, no podemos nosotros mejorar ese proyecto que nos pueda traer o ese decreto que nos pueda someter para nuestra consideración, pues no lo podrían sacar adelante porque evidentemente con nuestro apoyo no van a contar si no nos escuchan. Ahora tiene una mayoría suficiente. Con una mayoría suficiente se han quedado en las palabras, no en los hechos. Y las palabras son que te dicen que es un gobierno del acuerdo, del consenso, del diálogo, pero después no es verdad. Llegan los presupuestos, les presentamos en el primero de esta nueva legislatura, en el primero más de 500 enmiendas, fueron rechazadas, este año casi 700 enmiendas, 675 creo, y también ha sido rechazada, por no decirte, el 99% de las mismas. O sea que no es un gobierno que se caracterice por el consenso y el diálogo, por mucho que ellos lo vendan. Juanma Moreno le pone sueldo en el Consejo Consultivo a los expresidentes de Andalucía, claro, son todos del PSOE. Sí. Se puede dar una... Es verdad que ahora mismo, tal y como está planteada, que le dé sueldo a los presidentes socialistas, una reforma que nosotros no entendemos y no compartimos, pero que será sometida a examen en el Parlamento en las próximas semanas. Se puede dar la particularidad que los expresidentes condenados por malversación y prevaricación estén en ese consejo. Y me dirán, bueno, si tiene una condena de inhabilitación, y yo te digo, perfecto, pero es que el gobierno de Sánchez está en la fase de indulto a los expresidentes. Tendremos que ver qué grado es el del indulto, porque si el indulto es total, se puede dar el caso, y yo lo repito mucho, que los malversadores sigan recibiendo fondos o salarios o recursos. 70.000 euros, creo que de los malversados, efectivamente, 70.000 euros. Además, he hecho una salvedad para que no solo sean los expresidentes. Es verdad que hay algún expresidente socialista que no se ha condenado, la excepción siempre existe. Entonces, el señor Escuredo, el señor Rodríguez de la Borbolla. La señora Susana Díaz no, porque es senadora, o el propio señor Moreno. Pero cuando te ponen la salvedad de 75 años, está englobando también a Chávez y a Griñán, condenados, que no pueden estar en el Consejo Consultivo por esa sentencia, pero que la sentencia está en una fase de indulto. ¿Ve usted blandito a Juanma Moreno con el PSOE? ¿Sabes lo que pasa? Que a él, yo creo que él está muy cómodo cuando nosotros le llamamos socialista, porque hace políticas socialistas. De hecho, salvo la pequeña bajada de impuestos en la anterior legislatura, en esta no, porque la pequeña bajada él mismo lo ha compensado, él está muy cómodo. Pero lo que hace son políticas socialistas. Si a mí me dice que soy un patriota, yo estaría cómodo. Pues es lo que le pasa a él, que él está cómodo cuando le llamamos socialista, porque él en el fondo lo es. Él se cree que porque el PSOE por un lado y Vox por otro le hagan un poco la oposición, él se encuentra en el centro.
pero lo que está es en la izquierda. Ajá. ¿Le gustó la foto del presidente Moreno con Teresa Rivera en Doñana? No, no me gustó nada, porque ese acuerdo es el mal menor para los agricultores, que era el único interés que tenía Vox. Vox lo único que quería era corregir una injusticia del año 2014. Vox fue el partido que inició esa proposición de ley, después se sumó el Partido Popular, pero el registro del Parlamento de Andalucía no miente, y lo que han hecho es poner a los agricultores entre la espada y la pared, y ellos lo que han aceptado es el mal menor. De hecho, hoy en día los agricultores todavía no saben en qué se va a traducir ese acuerdo. En ese acuerdo de Doñana hay muchas infraestructuras, sobre todo las hídricas, que son las que nos pueden importar mucho, sobre todo a los agricultores en este caso concreto, que ya estaban aprobadas desde hace como mínimo 5 años. O sea, estamos hablando de que te dicen el plan Doñana, el proyecto Doñana, y lo que hay es muchas obras, muchas infraestructuras, muchas propuestas que ya están aprobadas desde hace, ya te digo, mínimo 5 años. Estamos hablando de que es un engaño. Y además los agricultores se han visto sometidos a una presión muy grande por parte de la Administración, en este caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Han sido sometidos a sanciones, a inspecciones, muchas inspecciones, y la última amenaza fue en el sentido de que, como la proposición de ley de Vox y del Partido Popular saliese adelante, el Gobierno socialista iba a llevar un recurso al Tribunal Constitucional y la ley se iba a paralizar, no se iba a ejecutar hasta que no se resolviese el Tribunal Constitucional. Por tanto, estamos hablando de que los agricultores han aceptado el mal menor. Ahora vienen las restricciones, anuncian. Sí, pero las restricciones lo que son es la consecuencia de una mala gestión, de una mala planificación. Andalucía, y yo sé que hay muchas partes de España donde, pues gracias a Dios, llueve y mucho, y tienen agua y no tienen ese tipo de restricciones, pero en Andalucía, yo de niño, de menos niño y de un poco más mayor, he tenido restricciones. Nos cortaban el agua a las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. ¿Por qué ha vuelto a pasar? Pues porque no se hacen las infraestructuras hídricas necesarias. ¿Por qué no se aprovecha cada gota de agua que cae del cielo? Porque las políticas que hay no están en esta cosa tan complicada que yo siempre ejemplifico mucho, de llevar el agua de donde sobra a donde falta. Vamos a ser solidarios también. Pero claro, en eso no se está. Y la responsabilidad de los años que tenemos de democracia es del Partido Popular y del Partido Socialista, que no son capaces de tener un plan nacional de agua que haga eso tan complicado y tan revolucionario, llevar el agua de donde sobra a donde falta. Ajá. ¿Cómo controlar las fronteras y la inmigración descontrolada que sufre también especialmente Andalucía? Sí, fíjate, hace unos días he estado en Melilla y Ceuta, ciudades muy hermanas de Andalucía, de hecho antes pues dependían casi administrativamente de Andalucía, y bueno, yo soy de la provincia de Cádiz, sufrimos mucho la inmigración allí, en la zona de lo que es evidentemente el campo de Gibraltar, Algeciras, La Línea, San Roque, en fin. Es que no hay voluntad. Y nosotros es verdad que también lo llevamos mucho al Parlamento de Andalucía, le decimos al señor Moreno, oiga, usted puede hacer mucho más, y te dice, es que es una competencia nacional, y tú le dices, bueno, pues facilite usted los datos a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. No hay un ente administrativo más grande en España que el Servicio Andaluz de Salud, y no hay nadie que tenga más datos de la inmigración ilegal que llega a Andalucía que el Servicio Andaluz de Salud, porque todos pasan por allí. Esos son los datos que nosotros le pedimos al Gobierno de Andalucía que traslade al Gobierno de España para que efectivamente se haga una política que es la que nosotros venimos demandando desde siempre, que la migración evidentemente tiene que ser ordenada, tiene que ser regulada y que tiene que ser en base a las necesidades que tiene España. Este es un mensaje que yo creo que cada vez está calando más en la sociedad. He visto las últimas noticias aquí en Madrid, mi compañera Rocío Monasterio diciendo lo que ella había denunciado hace años. Oye, tenemos un problema ligado con lo que es la inmigración ilegal, con la inseguridad, con la falta de empleo, y es un mensaje que yo creo que más pronto que tarde la población lo va a ir asimilando. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. En las elecciones municipales del año 2019, en las principales ciudades andaluzas donde había un problema de inmigración ilegal, el partido más votado era Vox. En todas, sin excepción. ¿Por qué? Pues porque existe una realidad, porque los vecinos de esas ciudades lo ven y porque votan en consecuencia, votan por un partido que cree cómo tiene que ser la inmigración. No lo que tenemos ahora, que tenemos un coladero de frontera, donde se mezcla lo que es un exiliado con lo que es un inmigrante ilegal, y los vemos los resultados. ¿El PP tiene complejos con este tema? Bueno, tiene complejos con muchos temas, con este tema también. Con este también. Existen incluso, no sé, y cada vez se impone más este discurso que nosotros tenemos que combatir. Esa falsa creencia de que la inmigración ilegal no se puede combatir. Claro que se puede combatir. Hay otros países que la combaten
Y te dicen también, no, es que la inmigración ilegal es necesaria para que te paguen las pensiones. Oiga, no es verdad. La mayoría de los inmigrantes ilegales que llegan a España están en el paro. O sea, ni una cosa ni otra. Lo que hace falta son políticas valientes que combatan el problema de verdad y que sepamos qué es lo que queremos. Inmigración, evidentemente sí, pero legal, ordenada, regulada y, por supuesto, en base a las necesidades que tiene España. Es un mensaje absolutamente de sentido común. ¿Le da usted más caña al PP que a la izquierda? Es que en Andalucía gobierna el PP. Sí, y he tenido grandes encontronazos también con el Partido Socialista, pero yo lo que pretendo es que el Partido Popular de Andalucía no haga políticas socialistas, que haga otro tipo de políticas, que sea diferente en la memoria histórica, en lo que es la atención sanitaria, y vuelvo al principio de educación, que haga políticas diferentes. Si aplican las mismas políticas socialistas, vamos a estar con los mismos resultados que tenían los socialistas. Es verdad que con el Partido Socialista en Andalucía lo que pesa sobre todo es el tema de la corrupción política, y el Partido Popular en Andalucía estos casos no lo tienen de momento, y esperemos que no lo tengan nunca. Pero es que nosotros queremos algo más. Queremos que Andalucía no sea la última, la penúltima o la antepenúltima, queremos que sea la primera, porque tenemos posibilidades, y porque si nos lo queremos lo podemos hacer, pero no podemos mantener las mismas políticas que el PSOE. Moreno Bonilla es un poco bluff. Es que ha sido una gran desilusión, ha desilusionado a mucha gente, Es verdad que gobierna con una mayoría gigantesca, es verdad que tiene un apoyo social grande, pero es que nosotros lo que le pedimos es que no tenga ese apoyo, sino que Andalucía no sea lo que es desde el año 2018, que hemos tenido esta oportunidad y no la estamos aprovechando. Pero suben las encuestas. Sí, suben las encuestas, pero evidentemente también tendríamos que analizar las encuestas. Y las encuestas son cuestiones que en Andalucía siempre están muy manoseadas, y uno tiene que interpretar en el sentido que quiere. Por ejemplo, la última encuesta antes de las elecciones autonómicas de junio de 2022, que la hace el propio Gobierno de Andalucía en abril, un mes antes, cuando se convocan las elecciones, a Vox le daban 22 diputados, luego bajamos a 14. En las elecciones de 2018, y vuelvo al principio, decía que íbamos a tener 1 o 2, y después tuvimos 12. En cualquier caso, si tú ves la última encuesta que ha sacado el propio Gobierno de Andalucía a través de ese organismo suyo, del Centra, Vox se consolida con un porcentaje de voto importante, y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar que crezca, evidentemente. ¿Vox sin Santiago Abascal al frente es posible? Para mí no, pero yo soy de Santiago desde el primer día. De hecho, yo estoy fuera de toda duda. Yo me afilié en 2014 cuando le conocí y se acabó. Yo no veo otra historia, no veo otra persona que Santiago. Yo sigo viendo, estuve con él hace un par de meses en su despacho y vi la misma determinación, vi las mismas ideas claras que el principio, que hace 10 años este año, y yo no concibo un Vox sin Santiago. Otros dirigentes son prescindibles, pero Abascal no. Para mí no. Los demás estamos de paso y estaremos a disposición en este caso de Santiago, y en este caso también de Ignacio Garriga, por supuesto, que es el secretario general del partido, pero para mí Santiago es indispensable, es insustituible. ¿Usted le votará en la Asamblea? Por supuesto. Ajá. No hay divisiones en Vox, como se publica. Hay divisiones en Vox, hay facciones, hay yo es que no conozco conspiraciones dentro de Vox, como se publica en algunos medios. Bueno, yo no te voy a decir que no las haya, pero yo no las conozco. Que hay compañeros que ahora están en una fase más de contradicción, pues lo puedo entender, pasa en todos los sitios. El día que el partido no cuente contigo, pues evidentemente tú puedes, en un ejercicio de no pensar en sí mismo, dice, bueno, yo creo que yo debo de estar, pero es que nosotros estamos aquí de paso y para servir, y en el momento que el partido no cuente con nosotros tenemos que dar un paso al lado y tomarlo evidentemente con que vamos a prestar el servicio en otra línea, pero simplemente eso, no podemos estar en los personalismos. Para mí el único imprescindible que hay es Santiago, y yo cuando le vi en octubre, yo le vi fuerte, lo vi convencido, y para mí eso es suficiente. ¿Le ve con la misma ilusión que entonces? Que sí. ¿Usted fue de los iniciales? A lo mejor es un poco el aspecto subjetivo mío, pero yo estuve con él, le miré a los ojos y le vi la determinación, y dije, bueno, este está fuerte. Manuel Gavira, gracias por habernos visitado en OK Diario. Muchísimas gracias a vosotros siempre, por favor.